Para ampliarnos este documento que a principios de este mes de septiembre emitió la organización México Evalúa, me da mucho gusto platicar esta noche con Ana Lilia Moreno. Ella es investigadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa. Ana Lilia, qué gusto tenerla en el programa. Buenas noches. Buenas noches, Martín. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Importante sin duda este documento denominado MAPA, un mapa precisamente de cómo el Estado mexicano vigila a sus empresas más importantes, que son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué hacemos énfasis en ello? Pues porque son empresas que hoy día presentan números rojos desde hace varios años y que lamentablemente, en lugar de ganar dinero, pues han perdido muchísimos millones de pesos en todas las administraciones últimas en nuestro país hasta la actual, donde incluso se destaca que el nivel de producción de Pemex en julio pasado es el más bajo de los últimos 40 años. ¿Qué dice México Evalúa al respecto? Así es, Martín. Desde México Evalúa llevamos ya 3 años estudiando a estas empresas, y lo que más nos preocupa es que a lo largo de este tiempo, mientras más dinero se le asigna en el presupuesto público, actualmente no es menor de 20% de este gasto público, estas empresas siguen sin entregar valor. Entre las dos, hasta ahora, en el primer semestre de 2020, acumulan pérdidas de 703,000 millones de pesos. Y así como tú lo planteas también, en términos de producción, pues Pemex no repunta, está presentando cifras realmente preocupantes. Entre las fallas más graves que ha detectado México Evalúa al hacer este estudio de 3 años, ¿cuáles son las más importantes que ustedes pueden comentar hoy? Encontramos en 3 dimensiones de gobierno corporativo, y déjame explicar un poquito qué es esto. El gobierno corporativo son aquellos elementos que hacen que funcione una empresa, no solamente los recursos económicos, sino también la modalidad de transparencia, las políticas de responsabilidad social, el cumplimiento con la regulación. Nosotros escogimos 3 dimensiones. Una, el Estado como propietario, el Estado como regulador y el Estado como vigilante de la responsabilidad corporativa o del interés público de estas empresas. Y encontramos problemáticas que van desde un complejo entramado de roles que juega la Secretaría de Energía como propietaria de estas empresas, como presidenta del Consejo de Administración, y también como cabeza de la organización de reguladores que se encargan de pues generar las reglas necesarias para que haya un juego parejo en la cancha, donde están también la iniciativa privada con proyectos generando también negocios. Ahora, ¿no hay aquí una falla de origen desde el punto de vista de que el Estado mexicano es juez y parte? O sea, el Estado mexicano es la propietaria de estas empresas. El Estado mexicano debe supervisar a esas empresas. Y finalmente el Estado mexicano pues es el que debe de alguna manera pues sancionar a quien comete irregularidades en esas empresas. Es decir, todo queda en lo mismo, ¿no? Así es. Estos conflictos de interés los vemos muy claros en estos roles múltiples que juega la Secretaría de Energía con muchas cachuchas, en donde claramente a veces es juez y parte. También lo vemos en la función pública, por ejemplo, que ella es la cabeza de las unidades de responsabilidades de estas empresas. Es decir, son una especie de órganos internos de control en donde se llevan a cabo las investigaciones de corrupción o de presuntas faltas administrativas de los empleados o de los funcionarios que trabajan en estas empresas. Esto necesita cambiar, porque estos conflictos de interés generan mucha disfuncionalidad adentro de estas empresas, en su gobernanza.
Yo veo ejemplos en otros países, porque uno se documenta, lee, por ejemplo, en países de Europa que sus estados manejan las empresas petroleras, el que supervisa y vigila que esas empresas marchen como una empresa privada son consejos independientes, consejos autónomos que no están vinculados al gobierno. Y cuando el gobierno está haciendo mal algo, este órgano regulador y supervisor y vigilante le llama la atención al gobierno en relación al manejo de los hidrocarburos. Y aquí vemos que entre unos y otros se tapan, ¿no? Qué interesante observación haces, Martín. Fíjate que nosotros en nuestras propuestas que ponemos en la mesa para que entren en esta conversación pública que tiene que darse respecto de cómo mejorar a nuestras empresas productivas, estamos proponiendo la creación de una entidad propietaria de parte del Estado. Esto ya funciona en varios países y funciona muy bien. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Reino Unido, existe este órgano del Estado donde están ahí los representantes de los ministerios, en el caso de México serían las secretarías de Estado, y es una entidad en donde se generan los procesos de vigilancia y la selección de los consejeros o la profesionalización del gobierno de las empresas productivas del Estado, se dan capacitaciones, herramientas. Pero la parte que es muy interesante es la que tú planteas sobre los consejos de administración de las empresas productivas. Entonces pueden ser independientes del gobierno y evitar esta injerencia que a veces es política, a veces es de intereses pues un tanto ocultos de grupos que quieren sacar rentas de estas empresas y no mirar en el mejor beneficio de su desempeño. Claro. Según la legislación en México, ¿cuáles son las instancias que deben vigilar y sancionar cuando las cosas no se hacen bien a estas empresas del Estado mexicano, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad? En términos de ética e integridad, lo que tenemos en el mapa que desarrollamos fue la identificación de la función pública como una entidad muy relevante y además el Sistema Nacional Anticorrupción, que está conformado por muchas otras entidades del gobierno, que sabemos que es una articulación de sus funciones de vigilancia, de supervisión, de sanción, de fiscalización, de investigación, y que también deben de estar más preocupados por cómo se articularían las políticas anticorrupción dentro de estas dos empresas, junto con la gran misión que trae el Estado en el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, necesitamos engarzar las dos cuestiones que todavía, parece que todavía no logramos generar estos eslabones entre las coordinaciones. Y a la vez también se necesita perfeccionar los órganos internos de investigación y sanción. Actualmente las empresas del Estado, Pemex y CFE, constan de las áreas de auditoría interna que le reporta al Consejo de Administración, al Comité de Auditoría y la unidad de responsabilidades. Y lo que observamos en nuestro análisis es que hay una falla en la coordinación de estas unidades. No todos los casos se vuelven carpetas de investigación o se le da vista a la Fiscalía para generar investigación o seguimiento de casos que requieren más la acción penal. Correcto. Finalmente, Ana Lilia, México evalúa qué propone para mejorar la vigilancia de estas empresas productivas del Estado mexicano, Pemex y la CFE. En términos muy generales, tenemos tres propuestas. En términos muy específicos, tenemos muchas propuestas para poder perfeccionar procesos o estados muy identificados puntualmente. A grandes rasgos, la creación de esta entidad propietaria de la que te hablaba es una de nuestras propuestas y sí consideramos que vale la pena que se discuta. Asimismo, un contrato que se celebre entre las empresas del Estado y el gobierno para que se establezcan ahí objetivos, metas, parámetros, indicadores y que se genere un sistema de rendición de cuentas efectivo en el cual, por ejemplo, el Congreso de la Unión en sus comisiones de energía pueda tener algo más programático y para generar esta vigilancia no solamente
en el aspecto financiero, sino también en todos los riesgos no financieros que tienen estas empresas, incluyendo la responsabilidad social y ambiental, que está bastante descuidada. Finalmente, también proponemos que se revalore el régimen especial del cual gozan estas empresas, que emanó de la reforma energética, pero que a la fecha ya podemos examinar y diagnosticar qué ha fallado de este régimen especial y qué controles del Estado deberían devolver, ¿no? Tal vez a fomentarse, y que se eliminaron como resultado de esta reforma, y que han dado pie, pues tal vez, a estos actos de corrupción tan escandalosos que hemos visto en los medios de comunicación. Claro. Pues interesante sin duda, y ojalá que esto tenga eco en el Congreso, en la Auditoría Superior de la Federación y en aquellas instancias que participan precisamente en la medición de resultados de ambas empresas, y sobre todo pues atajar aquellos recovecos que son los que generan que se presente corrupción, que no haya buenos resultados, que los números sean deficitarios, o sea, pérdidas, en lugar pues de que esto sea una ganancia para beneficio de todos los mexicanos, por tratarse de empresas que nos dicen en el discurso político que son de los mexicanos, pero pareciera que nada más son puras pérdidas, ¿no? Así es, Martín. Los invitamos también a leer el documento. Está disponible en nuestra página web, mexicoevalúa.org, y los invitamos a sumarse a esta conversación pública, porque pues son empresas que pertenecen a todos los mexicanos. Así es. Ana Lilia, muchas gracias y que tenga excelente noche. Gracias, Martín, igualmente.